Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos aquí, hermanos? ¿Quién vive? Y a su nombre. Démosle una ofrenda de palmas fuertes al Señor. Aleluya. En la vida, como seres humanos, de cada uno de nosotros y de toda la humanidad en general, en la vida del hombre como tal, hay cosas que nos acontecen que marcan nuestra vida. Nacemos en este mundo y este mundo, hermanos, está lleno de maldad, de injusticia, lleno de sufrimiento por causa del pecado, de lo que hemos estado hablando al inicio. El mundo que Dios creó y planificó y el que Él edificó de esa manera en su corazón, no era para que el ser humano, hermanos, sufriera en este mundo. Cuando Dios crea al hombre, no lo crea para que el hombre sufra, ni se enferme, y mucho menos para que el hombre muera. Pero por causa del pecado, vinieron todas las desgracias a la raza humana y a la creación. Pero nosotros como seres humanos, hermanos amados, desde que nacemos y empieza nuestra vida en este mundo, pasamos por distintas etapas, ¿verdad? Somos bebés, somos niños, somos adolescentes, somos jóvenes, somos adultos, llegamos ancianos. Y en el transcurso de esa vida, de lo que puede durar nuestra existencia en este mundo, lo que pueda durar si llegamos a 100 años, 80, 70, 60, 50, 20, 12, lo que pueda durar nuestra vida, van a haber momentos alegres, momentos lindos, momentos preciosos en nuestra vida, pero también van a haber momentos tristes, momentos difíciles que van a marcar nuestra existencia. Van a acontecer muchas veces y han acontecido tal vez en la vida de cada uno de los que estamos aquí, situaciones adversas, situaciones difíciles, situaciones tal vez terribles en nuestra vida, durante nuestra niñez, durante nuestra adolescencia, aún incluso en el momento en que pudimos haber nacido. Muchos de nosotros, hermanos, de los que estamos acá y aún de la humanidad, muchas de las personas que caminan en este planeta, hermano querido, muchos de ellos son producto, no, por ejemplo, del amor o el deseo de que ellos nacieran de un hombre y una mujer que se juntaron, sino que muchos, hermanos, de los que incluso solamente concentrándonos los que estamos aquí reunidos, somos tal vez producto, hermanos, tal vez de una aventura, tal vez de un error, tal vez de una metida de pata, como puede decirse, de nuestra madre, de nuestra padre. Muchos de nosotros crecimos tal vez en hogares disfuncionales, solamente con papá, solamente con mamá, o algunos tal vez se criaron con sus tíos, se criaron, hermanos, con tal vez, qué sé yo, con los abuelos. Algunos les fue bien, otros pasaron penurias, pasaron pobrezas, pasaron tristezas, muchos sufrieron daños, algunos fueron violados, pero la vida del hombre está marcada por distintas situaciones adversas que en el transcurso de nuestra vida y a posteriori habrán de traer grandes consecuencias adversas en nuestra personalidad. Las cosas de las cuales nosotros hemos atravesado a lo largo de nuestro vivir van a marcar muchas veces nuestro carácter, van a marcar muchas veces nuestra forma de ser, de cómo reaccionamos, de cómo somos, de cómo nos relacionamos sobre todo con nuestros semejantes. Hay gente, hermano querido, que nosotros conocemos y que yo conozco y tal vez muchos de nosotros hemos sido así, que hemos crecido, hermanos, hemos tenido una vida terrible en nuestra niñez, en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, o tal vez tuvimos una niñez, una adolescencia y una juventud hermosa, pero cuando nos casamos vinieron los problemas a nuestra vida. Tal vez, hermano, nos tocó un hombre malvado que tal vez nos maltrataba, o tal vez nos tocó una mujer malvada, o tal vez sufrimos por causa de los hijos, pero el sufrimiento, la tristeza y las desgracias forman parte de nuestro vivir. ¿Amén o no amén? ¿A cuántos de nosotros no nos ha tocado vivir
Si yo preguntara, hermano, a cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, de los pocos que estamos aquí, si yo le preguntara a cada uno de ustedes, ¿has tenido momentos difíciles en tu vida que han marcado, que hasta ahora, hermano, te lo recuerdas tal vez, y que han producido tal vez resentimiento, te ha producido una vida amargada, te ha producido una vida frustrada? ¿A cuántos no? Independientemente si eres hombre o eres mujer. Pero la vida del ser humano está marcada por eso, por la injusticia, por la maldad, por la violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Gente, hermano, que no, de repente ni siquiera por la injusticia de otros, sino tal vez personas, hermanos, que están hartas de esta vida. Gente que de repente nació con una enfermedad, marcados con una enfermedad, marcados, hermanos, con alguna tal vez insuficiencia, marcados tal vez por alguna invalidad. Y muchas veces los seres humanos, cuando pasamos este tipo de situaciones, nos preguntamos, ¿por qué a mí? O cuando alguien, hermano, en el transcurso de nuestra vida nos ha lastimado o ha destruido nuestra vida de tal forma que nos ha causado heridas irreparables. Y muchos podemos decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tocó vivir lo que viví? ¿Por qué pasé lo que pasé? Y con esta pequeña introducción, hoy quisiera, hermanos, compartir con ustedes, con cada uno de ustedes, un tema que va a ser corto, sencillo, que le he puesto por nombre Annie Joseph. El tema de esta mañana se llama Annie Joseph. Diga conmigo, Annie Joseph. Annie Joseph. Y si nosotros pensamos en algunos personajes bíblicos que fueron marcados en su vida por situaciones difíciles y terribles, hay muchos personajes. Tal vez podemos pensar en un Job, ¿verdad? Si nosotros pensamos en alguien en que le ocurrieron desgracias innumerables y una tras otra que pudieron haber arruinado su vida completamente, se nos viene a la mente Job. Pero en esta vez vamos a hablar de otro personaje y vamos a meditar, hermanos, de una manera sencilla y práctica en la vida de este patriarca, en este personaje bíblico. Y vamos a leer nuestro texto. ¿Cómo se llama el tema? Annie Joseph. Annie Joseph. Y quiero que me acompañen en el libro de Génesis, capítulo 45. El libro de Génesis, capítulo 45. Y vamos a leer el verso 3 y el verso 4. Génesis capítulo 45, versículos 3 y 4. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, Annie Joseph. Yo soy José. En hebreo, él dijo, Annie, yo soy Joseph, José. Annie Joseph, yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: Annie Joseph, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Que el Señor añada bendición a su palabra. Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Annie Joseph. Annie Joseph. Pero ¿quién era José?
José, hermanos, es uno de los personajes bíblicos más conocidos. ¿Quién no ha oído acerca de la vida de José? Creo que es uno de los personajes bíblicos con la cual muchos se pueden identificar. Fue el resultado, hermanos, era hijo de Jacob con Raquel. Ya Raquel, su madre, vivió una vida terrible por causa de su esterilidad. Amén. Ella anhelaba y ella deseaba, hermanos, darle hijos a su esposo Jacob. Pero tenía un grave problema. Era estéril. E hizo de todo lo necesario, hermanos, para que ella pudiera dar fruto y contentar el corazón de su marido y ganarse su amor y su favor. Incluso, hermanos, tuvo que comprar unas mandrágoras, que sus frutos eran afrodisíacos y eran buenos para poder concebir. Mire, recurrió, tal era su deseo y su anhelo de ser fructífera, que recurrió aún a los métodos tradicionales, naturales de aquellos tiempos, el uso de las mandrágoras. Pero, hermanos, el Señor se acordó de Raquel, así como se acordó de Sara, así como se acordó, hermano, de Rebeca, que también eran estériles, también se acordó de Raquel y le dio un hijo. Y ella le puso por nombre a ese hijo José, que quiere decir Dios añada. Él añada, el Señor añada. Ese es el significado de su nombre, José o Joseph en hebreo. El Señor o Dios añada. ¿Por qué le puso el Señor añada? Porque ella, hermano, había entendido que a causa de su esterilidad era una mujer, era como un árbol seco que no podía dar frutos. Pero ella entendió que Dios se había acordado de ella y que Dios había tenido misericordia de ella y que la había visitado, y por obra, hermano, de Dios, ella había podido concebir y dar un hijo. Entonces le pone por nombre Joseph, diciendo que el Señor añada aún más. Y José fue el hijo más amado de su padre. Tal era así, hermano, que le dieron una vestimenta particular de colores. Él tenía, hermanos, 11 hermanos, de los cuales sentían celos de él, porque su padre lo amaba más, porque era el menor tal vez. Tenía 10 hermanos que lo aborrecían y tenían celos, no solamente porque su padre Jacob lo amaba más, sino también porque él tenía sueños muy particulares, pero que no eran sueños de él, sino que eran sueños que Dios le daba y le ponía, pero que tenían un sentido profético. Entonces, hermanos, este joven creció, sí, amado por su padre, amado por su madre, pero aborrecido por sus hermanos. Sus hermanos tenían celos de él, sus hermanos no lo querían ver, no lo soportaban. Cuando lo veían, tal vez decían, ahí viene el soñador. Ahí viene aquel que sueña y que dice que nosotros y nuestros padres nos habremos de postrar delante de él. ¿Qué se habrá creído? Miren, ahí viene aquel a quien lo engríen de tal manera que le han hecho una vestimenta de colores distinta a las de nosotros. Y usted sabe la historia, hermanos, tal vez fueron así los celos y tal vez ese resentimiento, hermanos, que nació en el corazón de sus hermanos, que al final, hermanos, ellos planearon matarlo. Y fue uno de sus hermanos, hermano Rubén, hermanos, que trató de evitar que mataran a su hermano y lo metieron a una cisterna. De ahí, cuando Rubén se fue, los demás vendieron a José a los ismaelitas. Pasaban una caravana de ismaelitas y ahí fue vendido José. Y José terminó, hermanos, en Egipto y fue vendido como un esclavo. ¿Cuántos años tenía José en ese tiempo? 10 años aproximadamente. Era un muchachito. A sus 10 años comenzó su vida de desgracia. A sus 10 años, hermano, aproximadamente, José, hermano, que era amado por su padre, amado por su madre,
pero aborrecido por sus hermanos, despreciado por sus hermanos. Y terminó siendo, hermano, imagínese usted recibir tal desprecio y tal odio de tus propios hermanos que ellos querían matarlo. Y al final no lo mataron, lo vendieron como un esclavo. Y este niño, este joven, este adolescente, muy amado, muy querido por sus padres, terminó en Egipto en una caravana de mercaderes de esclavos. Y fue vendido a un egipcio llamado Potifar, y ahí sirvió en su casa. Y se convirtió en el mayordomo de su casa. ¿Por qué? Porque a pesar de todas esas cosas, Dios estaba con él. Y Dios, hermano, le daba la sabiduría y la capacidad a este muchacho de poder administrar, hermano, las cosas, y le daba una inteligencia y una sabiduría muy particular a los demás, que se ganaba el favor con los que él estaba. Y lo pusieron por mayordomo de toda la casa de Potifar. Y siendo ya él un joven, usted sabe la historia que sucedió. La mujer de Potifar lo vio un muchacho buen mozo y quiso acostarse con él. Pero él, hermanos, era un justo. Diga conmigo, José era un justo. Él era un justo y temía al Señor, era un hombre, un varón temeroso del Señor, y no accedió, hermanos, a la seducción de la mujer de Potifar. Y como él no quiso acostarse con ella y salió huyendo, dejando su capa, la mujer lo acusó de que había intentado violarla. Y al final este muchacho, que hacía lo justo, hacía lo correcto delante de Dios y delante de los hombres, termina en la cárcel. Imagínense. Primero lo despreciaron, lo odiaron, lo metieron en una cisterna, y a pesar de que él les rogaba, dice la Escritura, él les rogaba, al final lo vendieron como esclavo. Y siendo esclavo, se ganó el favor de su dueño, de su amo, y por ser justo, por hacer las cosas correctas, terminó en la cárcel. Y ahí está José en la cárcel. Yo le hago una pregunta, hermano, y que preguntémonos cada uno de nosotros. ¿Qué sentimientos nacerían en nuestros corazones si analizáramos, o si usted y yo estuviéramos en el lugar de José? Si hiciéramos un recuento en nuestra vida de lo que José había pasado. Lo odiaron sin ningún motivo, lo odiaron sin razón sus hermanos, lo vendieron, terminó como esclavo en Egipto, trabajando en la casa de un egipcio. Ahí hizo lo justo y lo meten a la cárcel. ¿Cómo se imagina usted metido en la cárcel sin haber hecho nada malo, sin haber cometido una injusticia? Muy por el contrario. ¿Qué le vendría a la mente, hermano, los recuerdos? Tal vez decir, ahora estoy aquí en esta cárcel, estoy encarcelado, soy prisionero, no solamente esclavo, sino que ahora soy prisionero. Y todo esto, ¿quién lo generó? Mis hermanos. Mi propia sangre. Mire cómo el daño en la vida de un ser humano muchas veces puede provenir, y sucede a menudo, que el daño viene de nuestra propia familia, de nuestros propios seres queridos. Hay padres, hermanos, que marcan a sus hijos con maltratos o abusando inclusamente de ellos sexualmente, o del maltrato de nuestros tíos o el maltrato de nuestros abuelos. Pero hay cosas que van a marcar nuestra vida, aún de nuestra niñez y adolescencia. Y cuando nosotros ya crecemos, nos hacemos hombres o mujeres, y recordamos, hermanos, el transcurso de nuestro vivir y lo que fue nuestra existencia y nuestras vivencias, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué a mí? Y yo le hago la pregunta, nosotros cuando leemos el Génesis, claro, leemos ahí, José, qué bonito, ¿verdad? Y porque nosotros ya conocemos toda la historia de principio a fin. Pero José no tenía el libro de Génesis. Él estaba con su vida escribiendo el libro de Génesis. Pero él no sabía lo que le deparaba más adelante en su vida. Pero si él miraba para atrás, ¿usted cree que no habría pensado, hermano José, muchas veces, estando en lo profundo de la cárcel, ¿por qué a mí? ¿Qué hice de mal? ¿Por qué me tocó pasar a mí estas cosas?
¿En qué me equivoqué? ¿Por qué a otros no y a mí sí? Yo no sé si usted se ha hecho esa pregunta alguna vez. ¿Se ha hecho alguna vez esa pregunta? ¿Por qué no? ¿Por qué he pasado lo que he pasado? ¿Por qué me tuvo que tocar a mí? ¿Por qué, qué sé yo, por qué viví la pobreza que viví? ¿Por qué viví el abuso que viví, el maltrato que viví, las injusticias que viví, las enfermedades que me tocó padecer y me están tocando aún padecer tal vez? Yo no sé si usted se ha hecho la pregunta, pero yo sí me la he hecho muchas veces. Yo me he hecho esa pregunta muchas veces, hermanos. ¿Por qué? Y a veces creemos que la vida es tan injusta con nosotros. ¿Cuántos de ustedes en su momento han creído, han pensado y han dicho tal vez de que la vida ha sido muy injusta con ustedes? Yo creo que ninguno de los que estamos aquí ha dejado de hacer esta exclamación: qué injusta fue la vida conmigo. Qué injusta fue la vida conmigo. Hay gente, hermanos, que no sabe por qué nació. Hay gente que hubiese querido no haber nacido, como le sucedió a Job. Job maldijo el momento que había nacido. Hay tanta gente que maldice el momento en que nació, que si por ellos fueran, sería mejor no existir. Que si por ellos fuera, sería no haber visto la luz de este mundo. ¿Para qué? ¿Para ver tanto sufrimiento? ¿Para ver tanta desgracia? ¿Para ver tanta injusticia? ¿Para ver tantos maltratos? ¿Para qué? A veces la vida es injusta con cada uno de nosotros. Las cosas que José atravesó, y una de las cosas que tal vez más marcaron su vida, fue el odio y el desprecio de sus propios hermanos. Porque uno se puede esperar de afuera lo que sea. Uno se puede esperar de la gente que está a tu alrededor, que no forma parte de tus seres queridos, tu familia, lo que sea. Pero de tu propia familia. Que tu propia familia te dañe, te lastime, te destruya. Eso uno no se lo espera. Y esas son las cosas que más marcan la vida de un ser humano. Y José, hermanos, lo que a él le había acontecido y lo que él estaba viviendo, todo eso tenía un inicio: el odio de sus hermanos, los celos de sus hermanos, el desprecio de sus hermanos. ¿Y qué culpa tenía él que su padre lo amara más que a sus demás hermanos? ¿Era él el culpable? No. Él no era el culpable. ¿Qué culpa tenía él que a él le hubieran dado una túnica de 7 colores, tal vez no sé cuántos colores eran, pero es una túnica de colores que mayormente se les daba, lo usaban los nobles, y el resto de sus hermanos no? ¿Qué culpa tenía él? Y esto también es una enseñanza para los padres, para no hacer diferencia entre los hijos. Pero muchas veces es inevitable. Muchos de nosotros hemos crecido en una familia donde papá y mamá tal vez amaban a un hermano o a otro hermano más que nosotros. Por X motivo. Y aún esas cosas nos marcaron. José había sido marcado por la injusticia, por el odio, por el desprecio de sus propios hermanos. Y ese odio y ese desprecio destruyeron la vida de José. Siendo un muchacho libre, amado por sus padres, terminó como un esclavo. Y siendo esclavo y haciendo lo justo y lo recto, terminó en la cárcel. Pero ya usted sabe la historia, pues no se la voy a contar toda, y si no la sabe, le aconsejo que la lea. La historia de José. Al final, Faraón tiene un sueño, y ninguno de los sabios y adivinos de todo Egipto pudieron interpretar el sueño de Faraón. ¿Cuál era el sueño? ¿Quién se acuerda? Vacas flacas y vacas gordas. Y las espigas llenas y las espigas, ¿ok?
Ese era el sueño y nadie lo podía interpretar. Hasta que el copero que había estado en la cárcel, y que había sido restituido a su puesto, se acordó de José, que le interpretó el sueño a él y al panadero. Y le dijo a Faraón: Faraón, mi señor, yo conozco a un varón que está en la cárcel, que tiene la sabiduría de interpretar los sueños. Y Faraón mandó a llamar a José, le contó el sueño y José interpretó el sueño. Y le dijo a Faraón que el significado del sueño es que vendría sobre todo Egipto y sobre todo el mundo 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y Faraón preguntó: ¿y qué debemos hacer? Y él dijo: bueno, aprovechemos los 7 años de abundancia para poder recolectar los granos de todo el reino de Egipto y hacer graneros y depositarlos ahí para cuando vengan los 7 años de escasez. Entonces, hermano, Faraón dijo: ¿dónde voy a encontrar a alguien con tanta sabiduría como este joven? Y lo nombró su primer ministro. Nadie, hermano, estaba por encima de José, solamente Faraón. Después de los 7 años de abundancia y después de toda la gestión que hizo José, vino los 7 años de hambruna, de escasez, que afectó no solamente a Egipto, sino también a Canaán, a la parte del África y toda esa zona. Y la gente venía, hermano, de todos lados a comprar grano a Egipto, porque en todo ese periodo de escasez y hambruna, Egipto tenía sustento, a causa de la administración de José. Y también vinieron sus hermanos enviados por su padre Jacob a comprar grano. Y usted ya sabe la historia, ¿verdad? Ya le dije, no se lo voy a repetir, todo lo que sucedió en ese rollo. José se dio cuenta rápidamente que ellos eran sus hermanos. Ellos no lo reconocieron, ellos no reconocieron a José porque habían pasado 20 años. José era ya de aproximadamente 30 años cuando volvió a encontrarse con sus hermanos. José los reconoció, pero ellos no lo reconocieron por toda la investidura y ya pues era todo un joven, un hombre, hermano. No lo reconocieron. Y José los probó, usted sabe la historia, ¿verdad? Los hizo ir, hizo que trajeran a su hermano el menor, a Benjamín, y todo el asunto. Luego, no pudiendo más, hermano, llega el momento en que José decide revelarse a sus hermanos. Llega el momento en el cual él decide mostrarse a sus hermanos. Y este es el pasaje que estamos leyendo. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. Aní, Joseph. Ellos, hermanos, cuando él preguntó: ¿vive aún mi padre? Imagínese usted la cara de sus hermanos. Estaban delante del primer ministro de aquella grande potencia en todo el mundo de aquel tiempo, Egipto, el segundo de Faraón. Y él se manifiesta y se presenta como José. Y le dice: yo soy José, Aní, Yosef. No le habla en egipcio, les habla en hebreo: Aní, Yosef. Yo soy José. Imagínense, hermano, ese nombre que por 20 años tal vez habría estado retumbando en la conciencia de estos hombres, estos varones, hermanos de José, del daño que habían hecho a su propio hermano. Y ellos se aterrorizaron. Ellos, hermanos, se quedaron turbados cuando él se manifiesta. Entonces José le dice a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: Aní, Yosef, yo soy José, vuestro hermano. Y les recuerda: el que vendisteis para Egipto. Mire, hermano, la vida muchas veces nos va a dar la oportunidad de hallar a las personas a las que más nos lastiman. Si tú has pasado momentos terribles en tu vida, en tu infancia, en tu adolescencia, ¿estás seguro que muy posiblemente la vida te va a dar la oportunidad
de encontrarte cara a cara con aquellos que te lastimaron, con aquellos que te aborrecieron, con aquellos que destruyeron tal vez tu infancia, tu adolescencia, tu juventud, no lo sé. Pero la vida nos da oportunidades. Ahora los hermanos de José estaban delante de él. José tenía delante de él a aquellos que le habían desgraciado la vida, aquellos que lo habían apartado de su padre. Su madre ya había fallecido. Aquellos que lo habían, hermano, metido a un pozo y habían intentado matarlo y que lo vendieron como esclavo a los ismaelitas y estos a los egipcios. Los tenía delante de él. Y este era su momento, porque ahora él estaba investido de poder, estaba vestido de autoridad. Ahora él era el señor de Egipto. Y él podía hacer con estos varones lo que él quisiera. Ese era el momento, hermanos, para su venganza. Ese era el momento para su revancha. Ese era el momento, hermanos, tal vez que la vida le estaba dando para que él se las cobrara todo lo que ellos le habían hecho. Por eso le dice: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis a los egipcios. Yo soy. En el verso 5 en adelante, mire lo que José dice. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Oiga eso. No os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y mire lo que él dice, hermanos. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de la gran liberación. Así pues, subraya el verso 8, hermano. Este es el verso, hermano, que retumbó mi corazón, mi mente, y quiero compartirlo con usted. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. No fuisteis vosotros, fue Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Mientras José estaba en la cárcel, tal vez no entendía por qué le pasó todo lo que le pasó. Cuando José estaba en la cárcel metido en lo más profundo, tal vez, hermano, no comprendía en su mente, en su corazón, por qué le había tocado pasar momentos terribles en su niñez, en su adolescencia y tal vez en su juventud. Él no entendía por qué el odio y el desprecio de sus hermanos. Él no entendía por qué le tocó vivir como un esclavo habiendo nacido libre. Pero cuando llegó, hermanos, a la corte de Faraón y se convirtió en el segundo de Faraón, como él mismo lo dice, porque Dios me ha puesto como un padre para Faraón. Y cuando él ve a sus hermanos y él está viendo, hermanos, cómo mucha gente se está salvando a causa de la sabiduría que Dios le había dado a él para administrar la economía de Egipto, él entiende, hermano, el propósito y el plan divino de Dios. Él se da cuenta, hermano, que su sufrimiento, él entiende que sus heridas, él entiende, hermano, que las cosas terribles que le tocó vivir estaban en el diseño de Dios, estaban en el plan de Dios, porque Dios tenía algo más grande, no solamente para él, sino que lo habría de usar a él para salvar la vida, no solamente de la humanidad, sino también de su propia familia. Eso se llama entender, hermanos amados, lo que se conoce como
diríamos así, la grandeza y el control de Dios de todas las cosas. La supremacía de Dios sobre todas las cosas. Muchas veces como seres humanos no vamos a entender por qué nos pasa lo que nos pasa. No lo vamos a entender. En su momento no lo vamos a entender. Pero si usted no me deja mentir, muchos de los que estamos aquí, la gran mayoría por lo menos, si estamos aquí sentados a los pies del Señor, es porque tal vez nuestra vida fue una desgracia. Pero Dios lo permitió. Es como cuando le llegó a Jesús la noticia de que su amigo Lázaro había enfermado. Las hermanas de Lázaro mandaron a llamar a Jesús y le dijeron: tu amigo Lázaro, a quien tanto amas, está enfermo. ¿Y sabe usted cuál fue la respuesta de Jesús? Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. ¿Cómo puede una enfermedad ser para la gloria de Dios? Dígame usted, ¿cómo una enfermedad puede glorificar la gloria de Dios? Pero Jesús dice eso: esta enfermedad no es para muerte, sino es para la gloria de Dios. Y para que la gloria del Hijo del Hombre sea manifestada. Las cosas terribles, hermanos, que nos han sucedido, que han acontecido en nuestra vida, han servido para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida y en mi vida. Los problemas, la enfermedad, la tristeza, cualquier cosa que estemos atravesando, que hayamos atravesado, son para la gloria de Dios. Porque si hay algo que tenemos que entender, es lo que entendió José, que Dios tiene control de todas las cosas. Él tiene control de todo. Él lo sabe todo. Las cosas, hermanos, suceden porque Él las permite, pero porque Él tiene un propósito. En su nombre, gloria. Recuerdo el testimonio de un hermano que conocí. Y cuando no solamente oí su testimonio, sino cuando lo vi, me quedé muy impactado. Yo tenía pocos años de haberme convertido en Perú. Y fui a un tipo retiro con los hermanos de otra congregación que me habían invitado. Y uno de los hermanos que estaba ahí era manquito. No tenía un brazo. Tenía solamente uno. Y yo lo veía saltar, correr, porque habíamos ido a un campo. Contento, feliz de la vida. Y yo lo miraba y decía: Dios mío, yo con una sola mano que saltando, brincando como este varón. Y de ahí, porque la iglesia era más o menos grandecita, después me acerco a conversar un poquito con él. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que no solamente era manquito, sino que también era gangoso. ¿Saben lo que es gangoso, verdad? Labio leporino. En Perú le dicen ñaja ñaja, les dicen. Gangoso, ¿cuál es la palabra correcta, hermano Willy? Pues sí, la enfermedad del labio leporino, pero los que hablan así les dicen gangoso. Gangosos les dicen, ¿verdad? Que hablan gangosos. O sea que no solamente era manquito, le faltaba un brazo, sino que encima era gangoso. Sí, yo me quedé, digo, Dios mío, y el hombre saltaba y jugaba con los hermanos y estaba ahí, hermano. Era la oveja más feliz. Y yo miraba. Y después que terminó ese paseo, fuimos llegamos en la noche, regresamos a Lima. Y había el culto en la iglesia de ellos. Y me dijeron: hermano, ¿por qué no terminas? Ya me dedico al culto. Y estuvimos ahí en el paseo. Claro que me dedico al culto. Quiero escuchar la palabra. Amén, gloria a Dios. Y me voy al culto.
Y ahí sale, puede dirigir la hermanita que dirigió y todo muy bonito. Bueno, hermanos, ahora vamos a pasar al Ministerio de Alabanza. Y sube el guitarrista, gloria a Dios. Y sube el baterista. ¿Y sabe quién era el baterista? El Manquito. El hermano Manquito, que le faltaba un brazo, era el que tocaba la batería. Y yo dije, bueno, sucede. Hay ciegos que tocan guitarra, tocan piano. Bueno, conozco también, cuando estaba en el mundo, un baterista que le faltaba un brazo. Tocaba, se puede. Pero ahí no terminó mi sorpresa. Sino que quien dirigía la alabanza era él. Y cuando cantaba, no gangueaba. Cuando hablaba, usted le escuchaba, así, ¿verdad? Pero cuando cantaba clarito. No gangueaba. Hermano, eso impactó. Yo me quedé frío, helado. Y tal vez usted cree que ese muchacho, antes de conocer, cuando escuché su testimonio, él muchas veces aborreció su vida, maldijo el día que nació, quería morirse. Pero siguió adelante hasta que conoció al Señor. Y ahí entendió el propósito de Dios en su vida. Miren, todas las cosas suceden de acuerdo a los designios de Dios. Aún las cosas terribles que te puedan acontecer, nada ocurre si no es por los designios de Dios. Mire lo que dice Hechos capítulo 4, verso 27 al 28. Dice, es un hecho que Herodes y Poncio Pilato se juntaron aquí en esta ciudad con los extranjeros y los israelitas contra tu santo siervo Jesús, a quien escogiste como Mesías. Habían confabulado Herodes, sumo sacerdote, Poncio Pilatos y los gentiles, los extranjeros. Todos estos tres grupos se habían confabulado para matar a Jesús de Nazaret, a quien Dios lo había escogido como el Mesías, como el Rey, no solamente de Israel, sino de toda la tierra, de todas las naciones. Por eso Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ellos se habían confabulado para matarlo. Y mire lo que dice el 28. De esta manera, ellos, ¿quiénes ellos? Herodes, Pilato y los gentiles. Ellos hicieron todo lo que en tus planes ya habías dispuesto que tenía que suceder. Ellos hicieron todo lo que en tus planes ya habías dispuesto que tenía que suceder. ¿Sabe lo que fueron los hermanos de José? Simples marionetas. Aunque no es que Dios los obligó a hacer eso, por si acaso. Ellos lo hicieron por sus malos sentimientos que nacieron en sus corazones. Pero aún actuando de manera natural e injusta, estaban ejecutando sin saberlo los planes de Dios. Al igual que Herodes, al igual que Pilatos y al igual que los gentiles contra Jesús. Al igual, hermanos, que la enfermedad que vino a Lázaro para que Lázaro fuera resucitado. Al igual que el diablo se ensañó con Job y Dios al final lo restaura, hermano querido. Y la Biblia dice que todos los que le conocían, sus parientes y amigos, venían, hermano, y consolaban a Job de todo el mal que Dios había traído contra Job. No dice el diablo. Lea usted el capítulo 42, verso 11, me parece, del libro de Job. Usted lee el capítulo 1, capítulo 2, dice el diablo, ¿verdad? ¿Sí o no? Y Satanás vino, pero lee el capítulo 42, no dice que fue el diablo, fue Dios. Y el diablo
fue un títere nada más, que cumplió los designios de Dios. Último verso, Efesios capítulo 1, verso 11. La Biblia de lenguaje sencillo dice: Dios nos eligió por medio de Cristo para ser su pueblo, tal como ya lo tenía planeado. Pues, escuche bien, esto es lo que quiero que quede en su corazón. Pues Él actúa de manera que todo lo que suceda salga de acuerdo con su voluntad. Él actúa. Él actúa. De manera que todo lo que te suceda, todo lo que te ha sucedido a lo largo de tu vida, esas lágrimas, esos desprecios, esas heridas en tu alma, esos maltratos, esa injusticia, esa violación, lo que hayas recibido en tu vida, la enfermedad que has tenido, que aún incluso la puedes tener, Dios lo usa para que todo salga de acuerdo con su voluntad. Nada en este universo escapa a los designios de Dios. Y aunque tú y yo no entendamos lo que sucede y por qué no sucede y por qué a nosotros, en medio de todo eso, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios no solamente, hermanos, tiene cosas maravillosas para ti, sino que te quiere usar a ti y a mí para bendecir a otros. Así como usó a José y los sufrimientos de José para bendecir a sus hermanos, a su padre, a su familia y al mundo entero de aquel tiempo conocido. Si no entendemos lo que nos sucede, no es necesario que lo entiendas. Lo único que tienes que entender es que Dios va a usar y está usando eso o esas cosas terribles de tu vida para que sus designios se cumplan en ti. A su nombre, gloria. José tuvo a sus hermanos delante de él y él los perdonó, actuó con misericordia, los abrazó, los besó, porque él comprendió que no fueron ellos, sino que ellos solamente estaban siguiendo los designios del Dios soberano. Eso se llama la soberanía de Dios. Dios es soberano y Él tiene control de todas las cosas. ¿Qué nos toca a nosotros? Ser pacientes. El salmista dijo: pacientemente esperé en Jehová y Él me oyó y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies en roca firme. Pacientemente esperé. Espera en Dios. Si me preguntas por qué te pasa lo que te pasa, no lo sé. Solamente te puedo decir que Dios tiene control de todas las cosas. Y si Dios está permitiendo algo adverso, terrible en tu vida, es porque Él sabe por qué lo hace y para qué lo hace. Porque por medio de todo eso, sus planes y su voluntad se llevarán a cabo. Aní Joseph, yo soy José. Que el Señor añada, que el Señor añada, no solo cosas buenas, aún las cosas malas vienen de Dios. Por eso que Job dijo: recibiremos de Dios solo lo bueno, no lo malo. Y yo te quiero terminar con esta pregunta. En el transcurso de toda tu vida, ¿qué ha añadido Dios en tu vida?
en todos estos años de tu existencia, desde tu niñez, desde tu nacimiento hasta este momento, ¿qué cosas ha añadido Dios en tu vida? Yo sé que no solamente ha añadido bendiciones, momentos lindos, alegres, sino que también ha añadido tal vez muchas tristezas. Pero todas esas cosas, buenas y malas, Dios las usa para que se cumpla su perfecta voluntad. Amén. Pongámonos en pie.